Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu casa es una extensión de ti. Yo soy Clara de Estudio Estilo y hoy os vengo a hablar sobre cómo podemos hacer para decorar nuestra casa y que al mismo tiempo tenga todo un estilo y una esencia coherente. Es decir, que no se vea una casa toda de un estilo diferente, con popurrí de cosas, todo por medio y sin saber muy bien qué es lo que queremos aportar al espacio. Mi intención con este podcast es daros los tips y consejos que yo misma sigo en mis diseños para conseguir espacios que se vean armoniosos, elegantes, coherentes, que reflejen la personalidad de la persona que lo habita y que al mismo tiempo pues, se vea muy bonito, muy elegante y bueno, pues aparte un toque de color que todo el mundo quiere, pero siempre en su justa medida. Vamos a comenzar. Para empezar, creo que lo más importante para hacer que tu casa se vea coherente, que tu casa se vea decorada, bonita, elegante y siguiendo tu estilo, es empezando por la parte más importante que es hacer el mood board. Siempre os comento que un mood board es esa composición de imágenes, lo podéis ver en el episodio creo que es 2 de este podcast, una composición de imágenes que nos ayuda a ver de un solo vistazo cómo queremos que sea nuestro espacio o las sensaciones que queremos que se perciban en él. Es decir, tú puedes utilizar imágenes para el mood board que sean de casas, que te gustan, pero siempre intentando no copiarlas, ¿ok? Entonces, coges imágenes de casas que te gustan por alguna razón. Pues te puede gustar el suelo, te puede gustar los armarios, te puede gustar los cojines, la selección de colores, la sensación que genera. Pero también puedes coger imágenes de otro tipo. Puedes coger una imagen de un papel pintado, de una foto, de un mural, de un cuadro, de un paisaje, de un viaje, tanto si es tuyo como si es de otra persona. Porque muchas veces a raíz de esas imágenes más inspiracionales y más abstractas, también podemos sacar algunas sensaciones que nos van a venir genial de cara a encontrar el cómo decorar nuestro espacio. Entonces, comenzar por el mood board siempre es un punto a favor porque vas a saber exactamente pues qué quieres sentir en cada estancia y de alguna manera conocer un poquito más los materiales que vas a comenzar a utilizar o los colores que te gustaría incluir. También es importante que tengas en cuenta que no hace falta que toda la casa sea exactamente idéntica. Es decir, si por ejemplo has decidido poner algo de madera en el salón, pero en el cuarto quieres quitar la madera y poner algún tono más oscurito o un lacado, no pasa nada. Lo importante es que el conjunto completo de todas las estancias y de toda la vivienda se vea coherente y en cohesión. No hace falta que todo sea un machi-machi, que llaman, ni tampoco sea todo exactamente idéntico, ni tampoco un popurrí de ideas que no pegue una cosa con la otra. Piensa que tiene que haber una cohesión. Y ahora os voy a explicar cómo conseguir esa cohesión. Pero sí quiero decirte antes que tú puedes hacer que tu salón, por ejemplo, tu cocina tenga un estilo un poquito más rústico, un poquito más de casita de campo y a lo mejor luego el dormitorio tenga un estilo un poquito más minimalista o más mediterráneo, más relajante. No pasa nada, siempre y cuando, como os digo, luego hay una serie de sensaciones, texturas, colores y en general ambiente que se combine y tenga cohesión todo en conjunto. Por lo tanto, tenemos el primer tip, crear el mood board. Para ello te puedes inspirar de Pinterest, de Instagram, de otros proyectos, de interioristas. Pero lo más importante es que no te copies de los diseños de otras personas, no por nada, sino porque piensa que los diseños están adaptados a las personas para los cuales se han creado. Entonces, si tú coges un diseño y lo copias tal cual, puede que tengas algunas cositas que no terminan de convencerte o tengas luego en el futuro una sensación de que no te representa al 100%. Entonces, es importante que cojas lo que más te gusta de esos diseños por cómo te hace sentir y por las sensaciones que tienes tú en el espacio y al ver esas imágenes, pero que lo personalices y lo lleves a tu territorio. Esto es súper importante. Entonces, este mood board nos va a venir bien para detectar lo que nos gusta y poder personalizarlo. En segundo lugar, ¿cómo quiero decorar las estancias de mi casa? Lo que os he comentado. El saber si quiero que toda la casa tenga una sensación unificada y
a un estilo concreto o quiero que tenga varios estilos. No pasa nada por combinar estilos. Yo en el estudio combino estilos y luego todo se ve armonioso y coherente. No hace falta utilizar todos los muebles de la misma colección ni que todo sea el mismo estilo decorativo porque se puede ver demasiado duro y demasiado llevado al extremo. Todo en su justa medida siempre es bonito y es agradable. El tercer tip que quiero darte es la aplicación del color. Para que un espacio se vea coherente, necesitamos que haya, digamos, una gama cromática que esté rodeando todos los espacios de una manera conjunta, ¿vale? Para que se genere esta cohesión. Normalmente utilizamos los colores más neutros, como son los blancos, los beiges, los grises, cálidos, para conseguir esta base que todo se vea muy parecido y por lo menos que consigamos esa base cohesionada. Luego tenemos que darle el siguiente toque, los acentos y los colores que van a hacer que de alguna manera resalten los espacios y que luego todo también tenga pues ese toque de identidad visual dependiendo de la estancia, dependiendo de las sensaciones, pero que luego en conjunto todo se va a ver muy bonito, muy coherente. Entonces, pongamos que ponemos una base neutra en un tono, en un blanco cálido, en un beige clarito. A lo mejor podemos aplicar algún acento de color en una de las paredes o en un mueble o una estancia en concreto, como por ejemplo puede ser una despensa, una lavandería. Veremos en otro podcast exactamente dónde elegir los colores un poquito más acento, más fuertes para qué estancias y por qué motivo. Pero bueno, pongamos que queremos una casa coherente, queremos unos tonos neutros, unos acentos que son colores que le van a dar el toque de contraste con esa base y van a hacer que destaque, lo cual como os he dicho puede ser en paredes, puede ser en un mueble, puede ser en un mueble a medida, ¿vale? Y conseguimos esos contrastes. Y luego tenemos las pildoritas, ¿vale? También que hacen que la estancia tenga el toque de diseño, tenga el toque de elegancia, pero también se vea coherente y es aplicando las texturas y los materiales. Texturas pueden ser los metales, si aplicamos un gold o un doradito o un negro, también puede ser texturas como el lino, el algodón, como el ratán, el mimbre, texturas también como puede ser, por ejemplo, la madera en su estado más rugoso o con la veta más marcada o más limpia, dependiendo de lo que queramos, como digo, conseguir. También luego tenemos los cristales. Todo esto son texturas que se pueden combinar entre sí para hacer que el espacio se vea coherente, limpio, elegante. Y lo más importante es que si queremos que se vea coherente, ¿vale? Armonioso, tenemos que distribuir estos colores tanto principales como acento, como estos texturas y materiales, por las estancias. Y si, por ejemplo, la estancia es grande, como por ejemplo suele ser un salón comedor, pues distribuirlo de tal manera que se vea todo como cohesionado y en armonía. Es decir, si por ejemplo he utilizado el ratán o el mimbre en el salón, también puedo utilizarlo en un pequeño macetero en la cocina o en el dormitorio. O si por ejemplo he utilizado el color azul en los cojines del salón, también puedo tener algún jarrón de esta misma tonalidad o con unas florecitas azules en el comedor o por ejemplo en el dormitorio, ¿vale? Como os digo, no hace falta que si he puesto un color azul luego lo tenga azul por toda la casa, ¿vale? Normalmente no es necesario porque tú puedes querer que tu salón tenga un aire pues a lo mejor más unisex, llamémoslo así, y más calmado y por eso aplicas estos tonos azules y a lo mejor luego en el dormitorio te gustan más los verdes porque quieres combinarlo con los terracotas y aportar un toque de otro estilo, ¿vale? No pasa nada, pero como os digo, al final hay una línea que hace que todo se vea coherente y con ese estilo bonito y armonioso. Para continuar, vamos a ver cómo podemos encontrar las piezas de mobiliario perfectas para generar este ambiente cohesionado que estamos buscando. Para ello necesitamos elegir primero los muebles grandes. Estamos hablando de los sofás, de los muebles que van a medida, los muebles que están comprados como aparadores, vitrinas, mesas de centro, etcétera. Es decir, piezas que van a ocupar la mayor parte del espacio y entonces necesitamos elegirlas primero para saber cómo van a quedar en esta base y luego pues cómo podemos contrastarlos. Normalmente yo siempre suelo recomendar a mis clientes que estos muebles tengan tonalidades combinables con todo tipo de cosas. Y si hay alguna pieza, digamos, a medida o que se ha comprado y tiene un color distinto, es sabiendo que luego vas a saber poder combinar esta pieza en el resto de la estancia. Pongo un ejemplo. Si yo compro un sofá marrón oscuro
y lo coloco en el medio de la habitación, de una habitación clara con unas paredes blanquitas o un beige clarito, ese sofá va a ser como la pieza central de la habitación. Entonces, si yo luego coloco otro mueble oscuro, la estancia en general se va a percibir oscura, sombría y como que todo se echa encima, ¿vale? En cambio, si una habitación con un beige claro, un blanco cálido, es decir, tonos cálidos claritos de paredes neutros, coloco un sofá, ya sea un beige clarito, un gris clarito o incluso un gris un poquito oscuro, ¿vale? Pero luego contrasto con el resto de elementos, bueno, pues ya tengo una pieza que se engloba en el ambiente, que forma parte del mismo y el cual podemos hacer que destaque más o que destaque un poco menos. Si está elegido en tonos claros, luego lo que van a destacar van a ser los cojines y los plates que vamos a utilizar, que ya veremos. Y si lo elegimos en un tono un poco más oscuro, como una antracita, por ejemplo, que también son súper elegantes, luego tendremos que contrastar con los cojines que tendrán que ser un poquito más claros. Lo mismo con la alfombra, con la mesa de centro, etc. Todo depende de lo que tú quieras sentir. Si quieres sentir que el ambiente es como muy cálido, muy acogedor, como ciertamente apagadito, elegiremos estos sofás, estos muebles un poco más oscuros. Si queremos un estilo un poquito más escandinavo, un poquito más luminoso, un poquito más clásico, ¿vale? Elegiremos piezas como con tendencia un poco más clara para luego poder combinarla con otros elementos, ya sean beiges, terracotas, verdes, luego también con texturas florales, a rayas, que nunca pasan de moda, también con tejidos linosos que se ven así, pues con su enrejadito precioso de los linos. Entonces, bueno, al final iremos viendo qué texturas vamos a ir colocando, ¿vale? Pero la base es muy importante y elegir los muebles grandes es lo más importante. Después elegiremos los muebles o complementos que son grandes, pero que son más fluidos, como son alfombras, cortinas, lámparas. Hablando, por ejemplo, de las alfombras, es importante saber cómo es el color del suelo, cómo es el color del sofá y cómo es el color de la mesa de centro para elegir la alfombra perfecta. Sabemos todos que una alfombra en tonos cruditos, blancos, etcétera, nunca va a pasar de moda y se va a quedar bien con todo. Pero si el sofá es muy blanco o tiende a ser color muy blanquito, así clarito, elegir una alfombra clarita a lo mejor es demasiado todo muy blanco. Entonces, a lo mejor nos iremos por una alfombra más color almendra, avellana o un marrón así un poquito más oscuro, ¿vale? Incluso si lo elegimos de tipos vintage, que las alfombras tienen como diferentes tonos de marrón, también va a ser espectacular y te va a pegar con todo, ¿vale? En cambio, si elegimos, por ejemplo, un sofá muy oscuro, a lo mejor una alfombra con tonos que tiran más hacia los claros, intermedios claros, a lo mejor queda mejor y no se ve todo tan cerrado, apagado y angustioso. Por eso os digo, elegir primero lo grande y luego lo fluido. Igual con las cortinas. Se pueden elegir cortinas de muchísimos tipos. Si tienes algún tipo de duda, decímelo que haré otro podcast, otro episodio para hablar sobre cortinas, etc. Pero las cortinas, por ejemplo, yo suelo elegirlas siempre en tonos blanquitos, blanco cálido, beiges, y si hay alguna cortina de alguna estancia así un poco más heavy, por así decirlo, como suele ser una zona de sótano o una zona de despacho muy masculino, sí que a lo mejor elegiría tonos un poco más opacos, un poco más oscuros, pero son estancias principales como son comedores, salones, dormitorios. Un visillo que deje pasar la luz suele ser mucho más alegre y al final se va a respirar un ambiente como más elegante. Entonces, ¿cómo conseguir que el espacio sea cohesionado y coherente en toda la casa? Como os he dicho, depende del espacio, depende de qué funciones vayamos a hacer en ese espacio y, bueno, pues las características y necesidades, como os he dicho antes. Pero bueno, alfombras, cortinas y lámparas, digamos que sería lo segundo que elegiríamos para generar esa cohesión. Y lo último, las piezas pequeñas, la decoración de la mesa, de las estanterías, los cojines, todos esos toque final donde aportamos textura y color al espacio. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy hablando sobre cómo crear un espacio coherente, que sea elegante, que sea armonioso, que sea bonito. Si te ha quedado cualquier tipo de duda, déjamelo saber en los comentarios y haré un vídeo explicando estas dudas más concretas. O si, por ejemplo, surge alguna otra cosita que me quieras comentar, de igual modo, estoy aquí para escucharte, atender tus necesidades y tus dudas. No te olvides de dar me gusta, seguirme para no perderte ninguno de mis vídeos y además también síguenos en Instagram y en TikTok para ver todos los proyectos que llevamos en el estudio y ver pues todos los avances de los mismos y cómo estamos pasando de crear pequeñas casas
que no dicen nada a hogares increíbles y que enamoran a los clientes. Yo soy Clara de Estudio Estilo y nos vemos en el siguiente episodio.